Esta imagen ya nos dice mucho, la expresión del sentimentalismo intenso, y la intimidación y el uso aceptable de la violencia contra el enemigo. Casi 100 años de surgimiento del fascismo después de la Primera Guerra Mundial, mientras investigaba más a fondo el tema, la relación del progresismo con el fascismo encaja más que relacionarlo con el marxismo. La historia siempre se repite, y nada nuevo hay bajo el sol. Demos un poco de claridad sobre este fenómeno que desconcierta incluso a los pensadores actuales. Estamos ante un fascismo posmoderno, y algunos puntos no encajen con los fascismos del siglo anterior, ayudan a entender mejor nuestra situación actual. Pasemos a ver las similitudes y las diferencias, por último soluciones. Ver las consecuencias que originó el fascismo para prever los acontecimientos del futuro, y el gran fenómeno filosófico detrás de todo. Empezamos con las similitudes. El fascismo, una desviación del comunismo. Se pasó de un darwinismo social al darwinismo sexual. La superioridad de la mujer sobre el hombre. La diferencia radica en estos hablaban de razas, ahora de sexos, donde la mujer es superior al hombre, y actúa como chivo expiatorio para descargar la agresividad acumulada por el estrés actual. El líder. La propaganda tomó su lugar, hoy la propaganda por su eficacia puede incurrir el carisma a un movimiento. El fascismo busca alcanzar pasados míticos. Busca construir una sociedad, destruyendo todo el presente y pasado, creado por el patriarcado imaginario. El sentimentalismo intenso. Por desconfianza y desencanto de la razón, la tecnología y sus efectos de la Primera Guerra Mundial, en vez de ganar guerras rápido, hicieron más crueles los campos de batalla, basta mirar la guerra de trincheras. Esto promueve exaltación del heroísmo, canto a la muerte y la épica, el uso de la violencia, exaltación de la juventud por caracterizar esos valores, acción, y reflexión, irracionalidad, violencia, intimidación, grupos de choque, paramilitares, con palos o armas, el corporativismo, el sentido de pertenecer a un grupo, ante el miedo, incertidumbre y frustración colectiva, el partido único, o eres aliado o eres el enemigo, esto obliga a estar con el grupo o fuera de él, la patria por mujer, como extranjero a hombre, o, el partido por aliados como no partido por enemigos. En este punto sobre el partido, es el más apreciable y con efectos políticos de este movimiento, o estás con ellos o eres el enemigo aunque tengáis razón. La peligrosidad radica que siendo una mayoría por ingenuidad o por dinero, aprueben leyes y decretos que debiliten el Estado de Derecho, y en esto solo es el mal menor. El Estado manipula la educación. Temas seleccionados para el partido, poco léxico, simple sintaxis, mensajes repetitivos, culto a la personalidad. Uso del Estado para sus fines y atacar a sus enemigos. Uso del Estado como brazo coercitivo. Enemigos imaginarios. Patriarcado, capitalismo, desigualdad, religión, tecnocracia. Uso de la ciencia para mejorar la patria, los tecnócratas son los mejores aunque incluya crear genocidios en nombre del progreso y eficiencia. Y terminan en totalitarismos, en el caso de México los llamados científicos de Porfirio Díaz de corte positivista, fomentar industrias aunque se esclavicen mayas o yaquis, o campos de trabajo en Rusia, Alemania e incluso en Estados Unidos. Otras causas del fascismo. La crisis económica. Los excombatientes de la Primera Guerra Mundial pasaron a ser ejércitos privados, los capitalistas se asociaban al Estado, los obreros se juntaron en cooperativas y sindicatos, pero la clase media quedó a la deriva, por lo que fue una de las bases del fascismo, intelectuales, jóvenes, y prácticamente estudiantes. El Vaticano callaba ante el movimiento fascista hasta llegar a un acuerdo con él. Recordemos que hoy la Iglesia ha hablado poco. El fascismo es práctico que teórico. Valen más las acciones que las ideas. Por eso puede caminar con sus ideas vagas y contradictorias y puede tomar cualquier parte de ideologías para sus fines. Ya decía Benito, cambiar el lema de la Revolución Francesa en libertad, igualdad, fraternidad por el lema del partido. Creer, obedecer, y combatir. Diferencias del fascismo original al fascismo posmoderno. Aquel uso la radio, cine, periódico gráfico, hoy las redes sociales, prensa digital, noticiarios, desinformación. Desde su nacimiento el fascismo atacaba todo, los extranjeros, pacifistas, familia, religión, capitalistas, comunismo, pero después se acercaba con los que le convenían: iglesia, capitalistas, sindicatos, ejército. Este nuevo fascismo posmoderno por la crisis económica, desempleo, epidemia, mundo incierto. El desencanto del progreso, desconfianza de la razón, sentimentalismo fanático, la propaganda enfocada a acciones para adquirir productos, esta atmósfera del mundo está siendo aprovechada por la ideología de género como catalizador de sus fines.
El otro lado está impregnado de la misma atmósfera, darwinismo social, misión civilizadora a través del colonialismo, uso de la antropología para someter pueblos, maltusianismo, viajes a los polos, viejos temas del siglo XIX al siglo XXI, todo el siglo XX, fue una pausa de los fenómenos comenzados en el siglo XIX. Esta ideología de género está construida brillantemente por su efectividad, analicémoslo por partes, busca la individualidad, pero no la individualidad de pensamiento o religión, sino un extremo de individualismo, no psicológico, sino físico, alejándolo de la familia, la religión, la nación, la patria, la sociedad, otras generaciones, otras visiones del mundo. Juntando esto como las redes sirve como una propaganda directa o aguja hipodérmica, y a la vez una burbuja social, los diferentes temas que toma de otras teorías lo hacen atrayente. El progreso atrae a los liberales, la rebeldía juvenil a los marxistas, la violencia a los anarquistas, la ciencia a los ateos, la deconstrucción a los literatos, la misoginia a las mujeres, constructo social a los lingüistas, por ser una moda al político oportunista. La clave para entender la virulencia de este nuevo progresismo fascista, es el dinero que mantienen en funcionamiento, los medios de propaganda para difundir, persuadir, accionar estos temas, y por el otro lado aquellos pequeños líderes de opinión, que reciben dinero sabiendo que estos son disparates siguen promoviéndolos maquiavélicamente. Esto sonará extraño pero siempre existen estos mercenarios, en mi país conozco algunos, aunque incluso aquí en México andan con cuidado con esta ideología de género, pero se nota que están siendo presionados para fomentar esta ideología. Sin estos dos brazos el fenómeno llamado ideología de género pararía en semanas. Este fenómeno ya lo percibía desde hace tiempo, cuando se colocó el botón de bloqueo y se desactivó el botón de no me gusta, antes sí había linchamientos digitales y bullying, pero de aquellos tiempos a los actuales que el bloqueo o el botón de denunciar es utilizado para atacar a cualquiera y ha infantilizado la opinión de esos usuarios. Hace cerca de 4 años que comenzó esta confrontación y algunos casi se acercaban a definir este fenómeno, mientras las mujeres decían fachas, los hombres les decían feminazis, algo raro había para que dos posturas se dijeran fascistas entre sí. Si se ve con detenimiento la palabra feminazi dice mucho del fenómeno actual, sea por sus acciones, violencia, estereotipos. Por ahí se dice que atacar, trollear, discutir e incluso se promueven manuales para debatir con ellos. Esto es errado, antes de desarticularlo con un ataque agresivo y frontal, se creerán su papel de mártires de su lucha. Por esto promuevo estos puntos y comenzando por uno mismo, regresar a Sócrates y su yo solo sé que no sé nada. Cómo contrarrestar este fascismo posmoderno. El desengaño. Mostrar la contradicción de sus sentimientos a su razón. Se necesita mostrar su contradicción de lo que dice y hacen a estos progres. Espero que estos puntos ayuden a entender a estos sujetos, hay que recuperarles su juicio. El mundo complejo actual lo empuja a infantilizarse. Tenemos que entender esto, estas personas se vuelven fanáticas, por su incomprensión del mundo, y esto lo he visto no en otakus, sino en ecologistas con maestrías, que destruir la industria ganadera mágicamente acabarían con los gases invernadero, más veganos y más pastizales para sembrar. Solo tuve que mostrarle que no todas las tierras son aptas para sembrar, necesitan agua, rotación de cultivo, no todas las plantas son aptas para comer, que otras industrias se verían afectadas, restaurantes, zapatos, incluso la posible mayor contaminación por sembrar que el mismo ganado. Se autoconciben como teóricos de problemas mundiales pero no saben los principios básicos de física, química, biología, en cualquier libro de introducción al tema. Antes de atacarlo es darle armas para interpretar el mundo, enderezar su motivación a la realidad y no en la fantasía. Empatía. Intentar ponerse en sus zapatos, conocer sus motivaciones y valores así que los mueve a ser ganado de la ideología de género, mejor que mostrarle su aportación poco pero modestas al asunto que intenta cambiar. Además piensan que están solos y se adhesionan a la primera muchedumbre solo por pertenecer al grupo. En la vida nada es fácil. No se puede eliminar los errores y problemas del mundo en un día, y más aún cuando ni se le presta atención. Sobre todo a los pubertos que no se pagan el internet por su propio trabajo. Las cosas no son lo que parecen. Las cosas del mundo o están desordenadas, dispersas, necesitan atención y observación para conocerlas. Si se ven bellas, fáciles, y sin sacrificios sea un treta. Cooperación.
Si cooperación, estamos en una época tan egoísta que ni se recuerda esta palabra, y no es que sea el más cooperativo, pero para levantar un mueble se necesita más de uno y aún más para los problemas del mundo. Muchos se sorprenderían como varios problemas desaparecerían si la gente cooperase entre sí, o al contrario. ¿No se han preguntado por qué la tasa de suicidios crece en todo el mundo? Esta cooperación también evita la soledad. Del otro punto. Vivimos en una época con gran tiempo libre. En otros tiempos la gente tendría que trabajar todo el día, ahora vivimos una época de trabajar poco. En vez de aprovechar este tiempo para aprender, lo malgastamos en entretenimiento. Solo hay que saber qué buscar, pero pocos se atreven a investigar cosas útiles. Conocerse a uno mismo. Gran parte se resume en esto. Antes se podía decir que vivíamos en una cultura del consumo, ahora estamos peor. O se está consumiendo entretenimiento o se está creando entretenimiento. Personas sin autocontrol, mensura, ni discernimiento. Estas personas son las más afectadas, y lo peor de este asunto, que ellos son los últimos en darse cuenta. Si piensas que no te alcanza el día de trabajo a pesar de estar todo el día frente a la computadora, tal vez seas uno de esos. Y si ni se dan cuenta del tiempo frente al monitor, menos aún para conocer sus sentimientos y emociones. Controlar estos sentimientos y emociones. Ser responsable de sus actos. Y tener paciencia. La virtud más escasa en esta época del instante. La duda, el conocer, el preguntar, cómo preguntarse. En realidad todo esto que menciono, sobre el conocerse uno mismo, y el solo sé que no sé nada, de Sócrates, es lo que se le llama pensamiento crítico, y antes se llegaba a esto por la reflexión atenta y detenida, ahora es más urgente, por los efectos de no tenerla. Los más atentos percibirán que el individualismo y el progresismo son caras de la misma moneda. Pocos recuerdan el comienzo del fascismo, persecuciones, desaparecidos, hasta el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que estamos viendo son los sucesos poco recordados de los 20 del siglo pasado. Por cierto, ya el fascismo en su máximo esplendor frente a un enemigo organizado no se atrevía a atacarle de frente. Eso significa la hacha cortando al fascio, pero esa lección no fue aprendida en su momento y fueron acabados. Así se debe aprender o organizar contra este fascismo posmoderno, o comenzarán por ahí a surgir cuadrillas para controlarlos, pero de paso ya entraremos a la época de los totalitarismos, y para la mayoría habrá punto de no retorno. Por tener un aprecio a la historia, he notado que los cambios en el terreno del arte son los primeros en percibir, los cambios en el viento en cada época, Duchamp, Andy Warhol, pero ya esto hablaba Hegel y su fin del arte, aunque esto ya lo sabía por diversos movimientos artísticos del siglo XX poco conocidos, pero están entre nosotros, el Nouveau, la Gestalt, el kitsch, la plástica se desplazó a lo teatral, el cuadro a las performances, el cubismo, impresionismo y más vanguardias. En realidad esto se relaciona con dejar de lado la espiritualidad de Dios e ir de forma extremista al hombre sí mismo. Nietzsche ya decía Dios ha muerto, y lo decía por esta época falta de valores. El hombre tenía que encontrar nuevos valores para uno mismo, así los griegos tenían a Píndaro, el medievo al cristianismo, y por el otro la técnica, materialización del progreso, aquí el fetichismo de la mercancía de Marx o el desencanto del mundo de Weber. Pensaba que estos dos puntos eran conocidos, pero no. Hoy, por eso hay tantos tan confundidos, solo se lee basura como Foucault o Bauman y su modernidad líquida, y no a Weber el verdadero sociólogo. Esta cuestión sobre la religiosidad del hombre es el gran problema que debemos afrontar en esta época, y esto es una cuestión más allá del ateísmo de internet, ya que hay quien se cree ateo, pero idolatra a la ciencia con veladoras a Newton, o Elon Musk, aunque esto es una cuestión antropológica, ya que el hombre necesita creer en algo. Si se dice que no cree en algo es porque sus creencias están en otro lugar. Ese es el problema, que el humano no sabe esto, y mínimo debe saberlo, y ya él sabrá qué hacer con sus creencias. Mientras no se resuelva estaremos ante muchedumbres irracionales siguiendo grandes mitos imaginarios y utópicos, como hoy es el progresismo y lo fue el fascismo el siglo pasado. Estamos ante el problema de la modernidad, como decía Nietzsche, busquemos nuestra escala de valores, al final un problema ético, así como los jóvenes con su razón y con su libertad, deben elegir su vida. Podría decir que sigan la virtud una posible solución, dar la ética de Aristóteles a ese puberto llamado humanidad. Toda esta confusión se vio con claridad con las armas nucleares, pero hasta ahora, después de la Guerra Fría, podemos pensar la destrucción del mundo en unas cuantas armas. Bueno, soy solo un hombre ante un problema de 4 siglos, ¿habrá alguien más capacitado para esto? Primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista no levanté la voz. Luego vinieron por los socialistas y los sindicalistas, pero como yo no era ninguna de las dos cosas, tampoco alcé la voz.
Y cuando vinieron por mí, ya no quedaba nadie que alzar a la voz para defenderme. Martín Niemöller.